el hombre que caminó con Dios. Enoc, un hombre que caminó con Dios. Yo los invito a que abran su Biblia en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Dice la Biblia, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios. Los que quieran en su Biblia subrayar esta frase es muy importante. Caminó Enoc con Dios. Porque esta es la primera vez en la Biblia que se habla de alguien que camina con Dios. Después engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y se vuelve a repetir, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es uno de los personajes más misteriosos y más interesantes de la Biblia, porque es, vuelvo a repetir, uno de los pocos de quien se dice, caminó con Dios. Es uno de los hombres también que en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 5, dice la Biblia, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc no solamente es importante de estudiar, a pesar de que hay solamente 3 pasajes donde se menciona Enoc, que es Génesis 5, Hebreos 11 y Judas, que lo voy a hacer más adelante, sino que este es el primer hombre en la historia, en la Biblia, que fue arrebatado, que no murió, que subió al cielo y fue transformado antes de poder entrar a la presencia de Dios. O sea, si queremos alguna tipología acerca del arrebatamiento del Nuevo Testamento, la encontramos en este personaje llamado Enoc. Los días en que Enoc vivió, de acuerdo a la epístola de Judas, versículos 14 y 15, fueron tiempos de profunda iniquidad, de maldad, de depravación, de violencia, de crímenes, de secuestros, de todas aquellas características que conforman la sociedad actual en la que estamos viviendo. Dice Judas 14, de estos también profetizó Enoc. O sea, el Nuevo Testamento nos habla que él fue un profeta. 7º día de Adán, o sea, de Adán a Enoc, cuenta las generaciones, y Enoc es exactamente la 7ª generación, y sabemos que el 7 en la Biblia es un número que indica totalidad y perfección. O sea que de Adán a Enoc hubo 7 generaciones. Él era la 7ª generación. Y dice aquí, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos y todas sus obras limpias que han hecho impíamente, y de las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. La tierra en los tiempos de Enoc estaba pues sumida en violencia, y es interesante que Enoc fue sacado de la tierra, arrebatado por Dios, porque nos habla de que antes de que Cristo venga a arrebatar a la iglesia, las características de la iglesia que van a prevalecer en esos tiempos van a ser exactamente iguales a las que vivió este personaje llamado Enoc. Yo si les preguntara a todos ustedes, levante la mano, no lo hagan, ¿cuántos quieren irse en el arrebatamiento de la iglesia? Creo que muchos conocen esta doctrina. Dice la Biblia que no todos vamos a morir, que no todos vamos a saber ni a gustar qué es morir, porque Cristo puede venir y sacar a la iglesia en el momento que nosotros menos lo pensamos, como un ladrón en la noche, y vamos a ser arrebatados y transformados. Vamos a ver esto en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 más adelante. Y muchas personas se van a quedar aquí en la tierra y van a comenzar a decir,
se los llevaron los ovnis. Misteriosamente los noticieros de televisión van a ser congestionados. Pilotos de aviones van a estrellarse porque desaparecieron los pilotos de los aviones. Trenes se van a escarrilar porque no había nadie que los manejara. Va a haber un tráfico tremendo, choques de carros, porque de repente millones de personas van a desaparecer de este planeta Tierra, de acuerdo a lo que se conoce como la doctrina del arrebatamiento. Si ustedes quieren ser arrebatados, y estamos en los tiempos precisamente que Enoc profetizó, necesitamos tomar el modelo de Enoc. Porque dice claramente el libro de Hebreos, antes de que Enoc fuera arrebatado o fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esta forma en la que el Espíritu Santo nos habla acerca de Enoc, nos dice en Génesis que él caminó con Dios. Y vamos pues en esta tarde a analizar qué significa caminar con Dios, para que estemos absolutamente seguros de que nosotros también estamos caminando con Dios. La tierra en esos tiempos estaba sumida con mucha maldad y Noé nació 69 años después del traslado de Enoc. Noé nació 69 años después, o sea, Enoc fue abuelo de Noé. Y después vemos nosotros que Matusalem, hijo de Enoc y papá de Noé, vivió hasta el diluvio y fue un instrumento para enseñarle a su hijo Lamec qué era lo que Dios anhelaba de su vida y de su familia. Lamec fue un varón de Dios que dio la profecía acerca de lo que Dios haría con Noé. Dice Génesis 5, 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. Ustedes saben que Noé significa consuelo. Noé significa consolación o consuelo en el hebreo. Porque con la entrada o el nacimiento de Noé, Dios iba a consolar al mundo después del diluvio. Y entonces dice la Biblia, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Vemos pues que hay una profecía antes de que Noé naciera, de que cuando él naciera, él iba a hacer un consuelo. Él iba a darle descanso a la tierra y Dios iniciaría con los 3 hijos de Noé una nueva generación de seres humanos. Vamos a ver en primer lugar en esta tarde las condiciones para poder caminar con Dios. Número 1, las condiciones para poder ser amigo de Dios. La primera es la reconciliación. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5 en el Nuevo Testamento, hablando acerca de lo que Jesús hizo en la cruz, con la palabra reconciliar. Dice 2 Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta palabra reconciliación es la palabra catalazo en el original griego con K, catalazo, y significa enemistad. Estábamos enemistados con Dios. Y la reconciliación, significa, es un prefijo latino que significa volver a, resurrección, volver a vivir, reconciliar, volver a conciliar, religión, volver a ligar. La reconciliación era necesaria porque antes de que tú recibieras a Cristo y antes de que yo recibiera a Cristo, dice Romanos capítulo 5, versículo 9 en adelante, que si siendo enemigos fuimos reconciliados mediante la sangre de Jesucristo, mucho más siendo reconciliados, seremos salvados por su vida. Entonces la Biblia describe a los seres humanos como enemigos de Dios. Y aunque tú no lo digas y aunque tú no lo creas y me puedas en esta tarde decir, bueno, yo siempre he creído en Dios, muy bien, a lo mejor has creído en Dios y la pregunta es, ¿en cuál Dios? ¿En cuál Dios has creído? Porque los griegos tenían millones de dioses. Los romanos tenían de Dios a los césares. La Biblia nos habla que el diablo es un dios, que es el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4.
Entonces, cuando alguien dice, creo en Dios, la pregunta obvia es, ¿en cuál Dios? Porque vuelvo a repetir, hay muchos dioses que el mundo ha creado y fabricado. Pero cuando venimos a la Biblia, nos revela el único Dios vivo y verdadero. Entonces, de acuerdo a la Biblia, tú eras enemigo de Dios y Cristo en la cruz del Calvario pagó por tus pecados. Cuando tú aceptas a Jesucristo en tu vida como tu Salvador, en ese momento algo sucede. De la enemistad y de ser enemigo de Dios, ahora entramos a la familia de Dios. Ahora ya no soy enemigo de Dios, ya no estoy en contra de sus leyes, ya no soy un rebelde en el reino de los cielos. Ahora soy una persona que ha podido entrar en amistad con Dios, no por mis obras, no por mis peregrinaciones, no por mis sacrificios que yo haya hecho, ni tú tampoco, sino gracias a la obra de un hombre llamado Jesucristo, que en esa cruz dio su sangre para que yo pudiera hacerme amigo con Dios mediante el derramamiento de su sangre preciosa. Y ahora que nosotros hemos sido hechos amigos de Dios, Dios nos entrega a nosotros los cristianos un ministerio. Fíjense ustedes, la Biblia le llama un ministerio. Y ahora nuestra labor es ir y decirles a los hombres, arrepiéntanse, hagan la paz con Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Para que cualquier ser humano pueda comenzar a convertirse en amigo de Dios, forzosamente, tú en esta tarde que me escuchas, ustedes por la televisión, el primer paso es regresar a la cruz y decirle a Dios, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, creo que tú pagaste en mi lugar, te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y en ese momento se inicia el primer paso para caminar con Dios. En segundo lugar, para poder caminar con Dios, el segundo requisito es tener la misma naturaleza. Dios es un ser totalmente diferente a nosotros. No se le puede describir, es el Padre de las luces, omnipotente, omnisciente, omnipresente, nadie jamás lo ha visto. Cuando en Apocalipsis 4 el apóstol Juan tuvo la visión del cielo, él solamente vio luces, alguien sentado en un trono, y eran como verdes, blancos, como esmeralda, lo que salía, ángeles alrededor diciendo, y querubines, santo, 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 a millones de ángeles asistiendo cerca de él, sirviéndole a él, pero la imagen física de Dios no puede ser descrita, porque Él es diferente a cualquier criatura que Él haya creado. Esta característica peculiar de que Él es diferente, en nuestra limitada comprensión, Dios usó una palabra que es la palabra santo. La palabra santo significa inherentemente y etimológicamente puro, diferente y separado. O sea, Dios es un ser totalmente diferente, es un ser totalmente separado, es un ser totalmente purísimo. Es lo que significa la palabra santidad. Para caminar con Dios es lógico, ¿verdad?, que tenga yo la naturaleza de Dios. Yo puedo tener un perro y el perro tiene la naturaleza canina. Yo soy un ser humano, él es un animal. Y entonces yo no puedo hablarle y decirle, Fido, ¿cómo te sientes? No me puede contestar porque él no tiene mi idioma. Yo puedo caminar con él y divertirme con mi perro, pero no puedo tener compañerismo con él porque tenemos naturalezas diferentes. También el puerco tiene otra naturaleza, el caballo tiene otra naturaleza, y por eso Dios, antes de crear a Eva, le trajo a Adán a todos los animales en Génesis capítulo 3, y vio a Adán la changa y dijo, no, esta está re fea para darle un beso. Le puso una jirafa, le puso un caballo, y dice la Biblia, y no se halló ayuda idónea para Adán, dándonos a entender la Biblia que el reino animal no tiene la misma naturaleza que nosotros. Ellos tienen alma, todos los animales tienen alma, son seres vivientes, pero no tienen espíritu. Entonces, para poder tener compañerismo, Adán necesitaba una persona que fuera también humana, no alguien subhumano, sino alguien que fuera humano. Y cuando le trajeron a Eva, dijo, ¡yupi! ¿Verdad? Cuando le trajeron ese gansito marinela, pegó un grito a Adán que dijo, aquel luna de miel ni que nada. Ya que ya estaban los dos, ¿verdad?, pudiendo tener comunión. Entonces, de la misma forma, Dios es espíritu. Y para que nosotros podamos tener comunión con Dios, necesitamos
que nuestro espíritu pueda hacer contacto con su espíritu. Pero como la Biblia dice que nacimos muertos, separados espiritualmente de Dios, necesitamos recibir a Cristo, que el Espíritu Santo entre a nuestra vida para que podamos otra vez volver a conectarnos con Dios. Dice en 2 de Pedro 1:4 que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Imagínate nada más, cuando recibiste a Cristo, ¿quién entró a ti? Entró a ti el Padre, entró el Hijo y entró el Espíritu Santo. Cristo tenía al Padre morando dentro de él. Y continuamente dijo, las obras que yo hago las hace el Padre. Entonces, para poder tener comunión con Dios, para poder caminar con Dios, para entender a Dios, necesitamos tener su naturaleza. Y esta naturaleza es la naturaleza divina que recibimos cuando recibimos al Espíritu Santo. En tercer lugar, para poder caminar con Dios, el tercer requisito es que se necesita un acuerdo moral. Un acuerdo moral. La Biblia dice, ¿podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿verdad? Imposible. Dios es santo, Dios es puro, Dios es separado. Y yo tengo ahora ya su naturaleza. Al entrar el Espíritu Santo, yo no soy Dios. La naturaleza divina de Dios está en mí, pero yo soy humano con la naturaleza de Dios dentro de mí y tú también. Pero eso no nos hace dioses, porque Dios significa alguien que ha existido por toda la eternidad y el único creador es Él. Y todos somos criaturas que entramos a la eternidad en el momento que recibimos al Espíritu Santo. Pero si yo quiero comenzar a caminar con Dios, tengo que moralmente aceptar sus reglas, sus mandamientos y su código de conducta. Y esta es la razón por la cual en 1 de Pedro 1:15 en adelante dice la Biblia, sean santos. Ya somos santos por tener la presencia de Jesucristo, pero ahora en la práctica tengo que santificarme. En otras palabras, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios me dice, Armando, recuerda, ¿quieres conocerme? Sí, Señor. ¿Quieres prosperar? Sí, Señor, lo deseo con tu alma. ¿Quieres que te bendiga? Sí, Señor, lo deseo muchísimo. ¿Quieres tener paz en tu vida? Sí, Señor. Sé santo. Sé santo. Es imposible ser feliz sin ser santo. Es imposible ser bendecido por Dios sin ser santo. Es imposible creer que nos pueda ir bien en la vida sin la santidad. Sin esta santidad es imposible entender la Biblia. Sin la pureza, sin ser diferentes a los demás hombres, nosotros no podemos esperar caminar con Dios. Y para ello necesitamos comenzar a comprender lo que la Biblia dice en Hebreos 12:14. Seguid la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Si tú mueres sin esta santidad, no entras al cielo. Aunque hayas tenido una religión, aunque hayas ido a la villa, aunque hayas hecho sacrificios, aunque hayas dicho que eras cristiano, la santidad se manifiesta cuando haces cosas diferentes a las personas que te rodean. Y la santidad se comienza a percibir en primer lugar con tu familia. ¿Hay alguien en tu familia que pueda decir, Juan o Pedro o Lupita son diferentes? ¿Ya no toma junto conmigo? ¿Ya no se ríe de los chistes con nosotros? ¿Ya no ve las películas que veíamos antes? ¿Ya lo vemos diferente? ¿Ya eres un santurrón? Y comienza la persecución por ser diferentes. Porque ya no participamos de las acciones, de la conducta que nuestra propia familia mantiene. Comenzamos a separarnos y esta separación a los incrédulos les parece aborrecible y nos persiguen y nos ultrajan porque quieren que hagamos y pensemos como ellos. Pero esta forma de vivir diferente a los demás es la que inmediatamente te va a clasificar y te va a catalogar como un puntito en medio de tanta negrura, de tantas tinieblas. ¿Sabían ustedes? Hace muchos años estaba yo estudiando arte y en una de las clases en la universidad me dijeron, si tú agarras una cubeta y metes todos los colores, el blanco, el rojo, son 8 aproximadamente todos los colores que hay, ¿saben ustedes qué color sale? El negro. El negro. O sea, que del negro salen todos los demás colores. El negro, en otras palabras, contiene todos los colores. ¿Y qué dice la Biblia?
que de las tinieblas Dios sacó la luz. Hizo resplandecer en nosotros de las tinieblas la luz de Jesucristo. Y es la forma en la que nosotros debemos de reaccionar. De esas tinieblas en las que nos vivíamos, tenemos ahora, porque todo es de dentro, del negro salen todos los colores, y de lo que está dentro de mí sale absolutamente todo aquello que yo puedo manifestar que es de Dios. No es lo que entra, lo que contamina al hombre, dijo Cristo, sino lo que sale del hombre es lo que contamina, porque como es en su corazón, así es él. Entonces, si tu corazón no ha cambiado, es porque tienes tu naturaleza antigua. En 2 de Pedro 2, versículo 22 en adelante, está hablando de los falsos maestros, de aquellos que escucharon a Cristo, que fueron apartados por un tiempo por el conocimiento de Dios de las demás personas. Pero dice 2 de Pedro capítulo 2, pero les pasó lo que el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y la pregunta es, ¿por qué un perro regresa a su vómito? Pues porque es perro, es su naturaleza. Para que el perro ya no se vuelva a tragar lo que vomitó, necesita convertirse en gato o en chango o con otras características, pero los perros tienen esa naturaleza. Y los puerquitos, ¿por qué los lavas, los sacas del lodo, le pones champú, Pantene y todo, Chanel número 5, le pones ahí un collar bonito y está el puerquito ahí todo, oin, 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 oin. ¿Cuánto te dura fuera del lodo? Te dura 5 o 10 minutos y regresa a revolcarse. ¿Por qué? Porque es puerco, porque su naturaleza nunca fue cambiada. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Que hay muchas personas que entraron a la iglesia y que han tomado estudios y que han oído de Cristo, pero regresan cuando pasa el tiempo a su vómito y a su naturaleza antigua. ¿Por qué? Porque su naturaleza nunca les fue cambiada. Nunca fueron salvos. Nunca fueron salvos. Nunca participaron de la naturaleza divina de Dios. Fueron bautizados, venían al estudio, pero ellos nunca cambiaron su vida interior. Nunca amaron la santidad, nunca lucharon por ir más lejos del pecado, nunca odiaron el pecado, nunca amaron la Biblia, no tenían vida de oración, no le hablaron nunca a nadie de Jesucristo, o sea, fueron simplemente religiosos. Por dentro estaban podridos y por fuera tenían cara de San Crisóstomo. Y vemos en último lugar que para poder caminar con Dios se necesita confiar en Dios, o sea, tener fe. En Hebreos 11, versículo 5, dice claramente la Biblia, hablando de Enoc, que fue traspuesto, fue arrebatado para no ver muerte. Hebreos 11:5. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio. Y sin este testimonio, ninguno puede ser arrebatado cuando Cristo venga por nosotros. ¿Qué testimonio dio Enoc? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y qué dice Hebreos 11:6? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en primer lugar que Dios existe, crea que le hay. Y en segundo lugar, tienes que creer que Dios recompensa. Que lo que sembramos, recogemos. Y que aunque ahorita no veo tal vez una cosecha en mis hijos o en mi negocio o en mi familia, ahí viene. ¿Por qué sigo? ¿Qué me anima a no desanimarme, a no perder la esperanza, a no amargarme, a no llenarme de rencor, a no desesperarme y decir, ya me tiro la toalla, ya para qué ser cristiano, todo me sale mal? ¿Qué es esa fuerza interna que cuando me siento cansado y ya no puedo, dice la Biblia, vuelvo a sentir fuerzas como las águilas y levanto y vuelo todavía más alto que las mismas aves? Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿De dónde vienen esas nuevas fuerzas? Ese nuevo vigor que nuestra alma necesita. Es algo sobrenatural. No viene de los Valium, no viene del Ecuanil, no viene de un trago de tequila, no viene de alcohol, no viene de ninguna cosa, porque es algo que proviene de Dios.
Y Dios quiere que experimentemos cuando estamos cansados, agotados, que caigamos y digamos lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanados. Por nada estén estresados. Por nada estén angustiados. Porque estamos perseguidos y atribulados en todo, pero no angustiados. Perseguidos, mas no desesperados. Derribados, pero no destruidos. Sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración, con ruego y con súplica, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Cuando tú realmente llegas, Padre Santo, ya no aguanto. Yo se los digo, creo que se los dije la vez pasada, el jueves pasado, y llega un momento en mi vida que caigo así en la cama, Padre, ya no puedo. Las cargas, la iglesia, la familia, esto y el otro, los viajes, despertarme a las 4 o 5 de la mañana muchas veces. Bueno, porque somos humanos, no somos dioses. Todavía no somos querubines, ni estamos todavía perfeccionados, ni glorificados. Dios no ha acabado contigo, ni conmigo todavía. Entonces Dios sigue tratando con mi vida y con tu vida también. Así que yo voy a seguir enfrentando depresiones, voy a seguir enfrentando desánimo, pero estoy aprendiendo a que no me controlen, a que no me dominen, sino que en ese momento caer de rodillas y decirle, Señor, ya no puedo. Padre Santo, dame fuerzas, te alabo y te bendigo. Yo sé que esto contribuye para mi bien. Físicamente ya no puedo, no hay nada en mí, ni fuerza y voluntad para seguir, pero yo confío en tus promesas y abro la Biblia y comienzo a orar y comienzo a alabarle y algo sobrenatural comienza a suceder. Su paz comienza a gobernar mis pensamientos. Comienzo a tener tranquilidad. Y comienzo a descubrir que es increíble que yo pueda tener paz en medio de una tormenta. En medio de un torbellino, tú puedes estar absolutamente con un corazón sin estar perturbado. Cuando Cristo se iba, les dijo a los discípulos que los vio afanados, ya se va a ir el maestro, nos vamos a caer huérfanos. Juan 14, y Jesús les dijo, miren que no se turbe vuestro corazón. No estén intranquilos, no estén ansiosos. No estén afanados. Las aves del cielo no tienen ni siquiera para estar amontonando gusanitos para mañana. Las plantas y las flores nunca se vistieron con la gloria de Salomón. Y si mi Padre alimenta las aves y mi Padre tiene cuidado de las plantas, ¿cuánto más no tendrá cuidado de ustedes? Por nada estén afanados, hombres de poca fe. Dios le interesa que por favor no nos preocupemos. Es imposible no preocuparse nada. La palabra preocuparse es preocuparse, o sea, ocuparnos antes de algo que no ha sucedido. Y el 90%, dicen los psiquiatras, de las preocupaciones nunca suceden. ¿Y con quién me casaré? Y a lo mejor mañana te encuentras a tu galán y ni siquiera dormiste anoche. Y ya tengo 60 años y no tengo seguro social. Te estás ocupando antes que a lo mejor mañana puede haber un milagro. Y si no tengo dinero, a lo mejor mañana viene el cheque. Y si, cállate, ya no grites, ya no chilles. Confía en Dios, échale toda tu carga a Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si no tienes tú esa confianza en la vida, y esa tranquilidad y esa paz, es casi imposible que tú puedas llamarte cristiano. Porque la característica más grande que Jesucristo nos dejó fue, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y no como el mundo la da. Y un cristiano tiene que ser conocido por su paz interior. Veamos en segundo lugar los resultados de caminar con Dios. Una vez que hemos sido reconciliados, una vez que estamos de acuerdo en que vivimos para obedecer los mandamientos de Dios, no para discutirlos. Una vez que comenzamos a tener comunión y confianza en su palabra, tiene que haber un fruto, tiene que haber un resultado. Y el primero es crecimiento en la gracia y el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente cuando tú comienzas a obedecer y cuando tú comienzas a confiar, algo sucede internamente en tu espíritu. Comienzas a crecer. Comienzas a darte cuenta que tienes ya más dominio propio, que tienes menos aprensión de las cosas que pasan, que ahora mucho más fácilmente te ofenden y te lastiman y ya no te hieren el corazón.
perdonas 70 veces 7. Pasa el tiempo y te das cuenta que te dan ganas de dar cada vez más dinero a la obra y al reino de Dios. Te vuelves más generoso. Es una de las señales más grandes del crecimiento, la generosidad espiritual. Te das cuenta que ya no te preocupas como te preocupabas antes. Te das cuenta que comienzas a amar más la vida, a amar más a la gente. Te vuelves a enamorar de tu esposa, te vuelves a enamorar de tu esposo. Por cierto, ayer que estaba preparando este estudio, le decía a un hermano, ¿tú sabes que Matusalén es la persona que vivió como más de 900 años? Y me dice el hermano, ay hermano, yo no hubiera querido ser Matusalén. Y le dije, ¿por qué? Me dice, hermano, si tengo 5 años de casado y no aguanto a mi esposo, ¿al aguantarla 900 años? Estar casado con la misma 900 años. Bueno, hay de todo en la vida, ¿verdad? Bueno, este crecimiento, observen ustedes que es doble. Crecemos en la gracia y crecemos en el conocimiento. Hay muchos de ustedes que están creciendo solo en el conocimiento. Conocen más de la Biblia y diplomados, y qué bueno, pero en la gracia se están quedando enanos. ¿Qué significa esto? Que no están practicando lo que están aprendiendo. Déjenme darles un ejemplo. La Biblia me dice, Efesios 5, ama a tu esposa como yo te amé en la cruz. A los varones nos dice la Biblia. Nunca la Biblia le dice a la mujer que ame a su marido. Le dice que se someta y lo respete. ¿Por qué? Porque la mujer fue criada para recibir, no para dar. Nosotros somos los portadores de la semilla. Nosotros fuimos criados para dar, para entregarnos, para darle flores, vestidos, para llevarla, consideración, seguridad. Y ellas fueron criadas para recibir todo eso. Y cuando tú no haces eso y no le das a tu mujer y tu mujer no se siente segura contigo, cuando tu esposa no se siente que la amas, que le das flores una vez a la semana, etcétera, etcétera, puedes conocer y seguir aprendiendo la Biblia, pero si no practicas lo que tú conoces que debes hacer, no creces en la gracia. Comienzas a volverte un fenómeno, te comienzas a hinchar de teología y de conocimiento. ¿Y sabes en qué te va a convertir ese conocimiento? En un fariseo. Vas a comenzar a juzgar a todos. Vas a comenzar a creerte superior a todos. Vas a comenzar a ver el pecado en todas las personas y hablar mal de todas las personas. Te vas a ensoberbecer por el conocimiento. Porque para que el conocimiento no nos ensoberbezca per se, necesitamos la gracia de Dios. ¿Y a quiénes le da Dios esta gracia? Santiago 4, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. ¿Y quién es un humilde? La persona, no el que, no, usted es hermanito, mucho gusto, y andar con toda el camisa rota y con guarachitos y así con el pelo como Cristo, ¿verdad? Y peace and love. Eso no es humilde. La humildad es reconocer tu dependencia diaria de Dios. Imagínate nada más, mientras más cerca caminamos con Dios, más humildes somos, porque nos damos cuenta al lado de quién estamos caminando. Y su sola presencia todos los días, sentir su espíritu, sentir su amor, sentir su misericordia, su perdón, porque ha tenido misericordia de todos nosotros, nos llena de humildad, nos llena de compasión por los demás y nos comienza a hacer y a formar el carácter de su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, el segundo fruto es una vida de profundo gozo y de seguridad. La vida de Enoc debió haber sido una vida verdaderamente de gozo. Y el gozo no es ja, 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 jo, 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 ji, ji, ji. El gozo es algo interno. No necesariamente significa que te va a estar carcajeando. Tú ves una fiesta de Hollywood y oyes puras risas. Ve una discoteca y todo el mundo, ja, 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 pasa la mota, pasa el alcohol, pasa otro grapa. Y dices, qué padres se la están dando todos, ¿no? Sin embargo, todo eso que tú estás oyendo y viendo es la pura apariencia, porque les va a durar solamente mientras estaban ahí. Y al otro día, no te imaginas, velos por favor a las 5 o 6 de la mañana, la cruda que tienen. Y la necesidad que ellos tienen de recurrir a ese mundo para escapar de la realidad y por lo menos 3 o 4 horas de una forma artificial con anestésicos, porque ¿qué es la droga? Un anestésico. ¿Qué es el alcohol? Un anestésico. ¿Qué es la pornografía? Un anestésico que nos duerme, nos adormece porque no nos gusta vivir la realidad en nuestros 5 sentidos.
la Biblia le llama cobardía. La Biblia le llama cobardes a todos aquellos que no se enfrentan a la vida en sus 5 sentidos. Cuando estaba colgado Jesucristo, se acercaron para darle un poco de hiel para adormecerlo. Y Cristo quiso morir en sus 5 sentidos hasta el último día y minuto y segundo de su vida. No quería ningún anestésico, no quería nada. Quería sufrir lo que Él tenía que sufrir por tus pecados y por mis pecados. Este gozo es un fruto del Espíritu. Este gozo es un contentamiento. 1 Timoteo 6, del 10 en adelante. Teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué dice? Contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en perdición y destrucción. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy caminando con Dios, hoy en la noche tal vez no tenga para un restaurante o para ir en un carro a otro lado con mi esposa. Tenemos para cenar, hay frijolitos refritos, mi amor, y totopos. Pero como tenemos a Cristo, esos totopitos y ese refresco y esa horchata la disfrutamos mejor que si estuviéramos en el World Trade Center, en el último piso, cenando sin Cristo y con la pura apariencia. Esto significa contentamiento, estar contentos con lo que tenemos, reconocer que no es el dinero lo que nos hace felices, reconocer que si Dios me quiere prosperar, gloria a Dios, si Él me quiere hacer famoso, que me haga famoso, pero yo no voy a buscar el dinero, ni voy a buscar trabajar 3 turnos para ganar más cuando a su amado dará Dios el sueño. Entonces tenemos que comprender que si queremos caminar con Dios, un fruto es el gozo tremendo. Y en tercer lugar, el tercer fruto de caminar con Dios es ser testigo de Jesucristo. Ser testigo de Jesucristo. Hechos 1:8. Y me serán testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Una persona que camina con Dios, una persona que tiene un acuerdo moral con Dios, una persona que vive en santidad, una persona que tiene gozo, es una persona que manifiesta y le arde. Hay una pasión, un volcán en su vida de hablar de Cristo. Hace muchos años yo les contaba, tuve una abuela materna que se murió de 97 años de edad. A los 89 recibió a Jesucristo. Y una de las cosas que a ella la trajeron a conocer a Jesucristo, ella fue presidenta de la Acción Católica de México 40 años. Y mi abuela era de misa de las 6 de la mañana ahí en La Votiva, lo que es ahorita en Reforma enfrente del Ángel, estaba la iglesia La Votiva, a las 6 de la mañana durante 40 años. Y mi abuelita era una señora amargada, refunfuñona, se surtía mi abuelo. De veras, lo correteaba con la escoba. Mi abuelo prefería no entrar a dormir a la casa, de veras, porque era tremenda, era toda una general a división. Su papá fue general en la Revolución. Entonces mi abuela, cuando oyó que nosotros, así nos dicen, ya cambiaron de religión, lo primero que le dije a mi abuelita cuando recibí a Cristo es: abuelita, en todos tus casi 50, 60 años que tienes en tu religión, ¿a quién le has hablado de Jesucristo? Y lo primero que me contestó mi abuela fue: ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me quieres decir? Y le dije: abuelita, a esa muchacha que viene a trabajar y a trapearte tu casa, la tratas como una sirvienta, porque mi abuelita era bien racista. Aparte de todo, pero eso sí, muy religiosa, ¿no? Racista, peleonera, fuñona, correteaba a mi abuelo con la escoba, pero eso sí, no faltaba a su religión. Y le dije: ¿por qué nunca le has hablado de Cristo? Me dice: ¿qué le digo? Le digo: ¿cómo? ¿No sabes cómo decir a una persona cómo se vaya al cielo? Bueno, que se porte bien, que se persine, que cumpla los sacramentos. Y le dije: abuelita, ¿ya has leído la Biblia? Y me dijo: en mis 50 años que tengo, me prohibieron leerla. Me dijeron que no podía leerla porque nadie la entendía y que tenía interpretaciones diferentes. Y abrí la Biblia en Hechos 1:8, estábamos cenando y se la puse enfrente de sus ojitos y le dije: abuelita, interprétame Hechos 1:8. Necesita interpretación, me serán testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Abuelita, ¿qué significa testigos? Le dije: es la palabra martureo, de donde viene la palabra mártir en el griego, que significa
ser testigo de lo que vimos y lo que oímos hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. ¿A quién le has dado testimonio de que Cristo murió, resucitó y pagó por sus pecados y que no se necesitan hacer obras porque es por la gracia de la salvación? Y mi abuelita se quedó y comenzó a llorar. No durmió en esa noche, después ella da su testimonio. No pudo dormir. Y me habló como a los 3 días, me dijo, me decía, Minito, ven para acá y dime, cuéntame, háblame más de la Biblia. Dios la había tocado y le había mostrado que había vivido engañada, creyendo que hay caminos que parecen derechos y el camino en el que ella vivía era un camino que la iba a llevar a la muerte. Si tú eres cristiano, tú hablas de Cristo. ¿A quién le has hablado de Cristo? Te pregunto en esta tarde lo que le dije a mi abuela hace algunos años antes de morir. ¿A quién le has hablado tú de Jesucristo? En el camión, en la escuela. ¿Has ganado a alguien para Jesucristo? ¿Le has dicho a alguien, vamos a orar y invita a Jesucristo en tu vida? Mira, ¿cuál es el plan de salvación? En el avión, en el camión, en la ruta 100, no sé dónde. Pero a alguien, desde que te convertiste, a tus amigos, a tu maestro, ¿repartes folletos? Cuando vas a comer a Sambors o a Vips, traes folletos con el plan de salvación y lo pones ahí para que la mesera lo vea. ¿Cuántas meseras se han convertido a leer el plan de salvación? Si tú no eres testigo, no estás caminando con Dios. Y si no estás caminando con Dios, tu cristianismo es de la boca para afuera. Y finalmente, veamos en Génesis 5, 21 y 22, la culminación, en último lugar, de caminar con Dios. Dice Génesis 5, 21 y 22, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios, pero noten con microscopio y con lupa cuándo comenzó Enoc a caminar con Dios. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. No se nos dice que no caminó antes de que su hijo naciera, sino después de que nació. ¿De qué nos habla esto? Que en el momento en que nos convertimos en padres, el nacimiento de nuestros hijos es la motivación más grande que un ser humano pueda tener para comenzar a tener compañerismo y caminar con Dios, porque la responsabilidad de ser padres debe acercarnos más y más a Dios. Si es que te interesan tus hijos. Si yo tengo una jarra vacía y tengo vasos junto, una jarra vacía no puede llenar ningún vaso. Tú no puedes darle a tus hijos algo que tú no tienes. Entonces, nosotros, si tenemos a Cristo, tenemos algo que compartir a nuestros hijos, a la cuñada, al tío, al hermano. Tenemos la única realidad, la única verdad. Lo único que vale la pena en esta vida es Jesucristo. Todo lo demás es bluff, apariencia, presunción, hipocresía, irrealidad, alejados totalmente de que un día viene el juicio y Dios viene a juzgar a los vivos y a los muertos. El mundo está en su jaja, jiji, el club, el tenis, el campeonato de golf, por aquí, por allá, el viaje. Me compré este abrigo allá en Girard, Horsach, en París, Londres, anillo, y miren el anillo que tengo. ¿Y qué marca de reloj tienes? ¿Y qué marca de pantalón siguen a tus hijos? Te invito a París de vacaciones y toda la gente vive totalmente en pura marihuanada. No necesitan meterse drogas, ya su vida es una droga. Viven en un mundo de Alicia en el País de las Maravillas, en un mundo de apariencias, en un mundo solamente donde existe para ellos la fama, el poder, las amistades, las relaciones. Y nada de esas cosas, dice la Biblia, debemos amar. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que proviene del mundo, la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la mala gloria de la vida, no proviene del Padre, proviene del mundo. Y el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. La motivación de ser padre debe ser lo más grande incentivo para que tú puedas comenzar a caminar con Dios. Noten ustedes quién nació de Enoc. Se llama Matusalem. ¿Saben ustedes qué significa Matusalem?
Matusalem significa cuando muera será enviado. Apúntalo, cuando muera será enviado. Enoc recibe una revelación que a través del nacimiento de su hijo el mundo iba a durar. Y cuando Matusalén muriera, vendría un juicio tan grande en el mundo que hundiría a todos los humanos en lo que se conoce como el diluvio universal. Los nombres estaban asociados en la Biblia con la condición humana. Ponle a tu hijo que cuando él muera, entonces será enviado. ¿Será enviado qué cosa? Será enviado el juicio de Dios. Cuando el niño muera, le estaba diciendo Dios a Enoc, abriré las fuentes de las aguas y traeré un juicio tan grande sobre la tierra que nadie sobrevivirá más que 8 personas. El hijo de Matusalem, que fue Enoc, el nieto de Noé, que fue el nieto de Enoc, y Noé, su esposa y sus 3 hijos, y sus tres esposas de los hijos, son las únicas personas que Dios salvó en este mundo. ¿Cuál sería el efecto producido en Enoc? Cuando supo que cuando mi hijo muera, viene el juicio, ¿qué hijo? ¿Qué hizo? Prepararse para el futuro. Nosotros, de la misma manera, amados santos, hemos recibido el mismo mensaje. El juicio viene. El juicio viene. Estos huracanes, cambios climatológicos, cada día más frío, cada día más calor, temperaturas, calentamiento de la tierra, inestabilidad en Sudamérica, inestabilidad política, confusión, depravación sexual, confusión económica, el Medio Oriente ardiendo en llamas como un hoyo express, Japón, Europa, y encontramos que el mundo se encuentra en llamas. Y los cristianos están todavía, ya los no cristianos, ¿verdad? No saben ni en qué mundo viven, pero los cristianos viven todavía tan alejados de que el Señor viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, por la confianza que Noé tenía en Dios, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros hemos sido advertidos, el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. ¿Te estás preparando para que tu casa se salve? ¿Estás preparando a tus hijos? Como matrimonio, ¿están ustedes todos los días antes de acostarse leyendo juntos la Biblia y orando a Dios que los guarde, que los proteja? Cuando tus hijos están dormidos, vas y te acercas a sus camas o a su cuna y le pones la mano todos los días antes de acostarte a tus hijos y los bendices. Y le dices, Padre Santo, cubro a mi Pepito con la sangre de Jesucristo, cubro a mi Leti con la sangre de Jesucristo. Y cuando están dormidos en el cuarto, reprendo cualquier espíritu en este cuarto, en esta casa. Esta casa es de Dios, esta casa es santa. El Señor manda a tus ángeles que no molesten a mis hijos con pesadillas, que no les causen temor durante la noche. Padre, cubro con tu sangre y con tus ángeles mi hogar. ¿Lo haces? ¿Diario estás en esta lucha espiritual? ¿Cuántas semanas o meses tienes que dices que eres cristiano? Pero tu cristianismo es solamente aquí los jueves y el domingo de 11 a 2. Y necesitamos, para cuando venga Cristo, irnos con Él, caminar con Dios. Y Enoc es una de las más grandes maravillas que Dios nos deja escritas en la Biblia para que podamos prepararnos en el día del Señor. Y terminamos leyendo 2 de Pedro, capítulo 3, lo que el apóstol Pedro nos advierte en la venida de Jesucristo. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 en adelante, 2 de Pedro 3, 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. En esta noche, en el momento que comencemos a orar, dile a Dios, Padre, gracias por tu paciencia conmigo. Gracias, Señor, porque no me había caído el 20 tal vez hasta esta noche.
Y tú me has esperado todas estas semanas, todos estos últimos años, y hoy me has abierto el entendimiento para hacerme conocer que vienes pronto y que debo de prepararme. Y que debe ser la más grande motivación en mi vida para vivir una vida de santidad y vivir cerca de ti, en comunión contigo. El Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Oremos. Señor, te damos gracias por la vida de Enoc, porque te lo llevaste como un ejemplo, como un símbolo, como un tipo de lo que va a suceder bajo el nuevo pacto a todos aquellos que caminen contigo. Oh Señor, que podamos ser guardados irreprensibles hasta el día de Cristo en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, condúzcanse en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recuerden que el precio que se pagó por nuestra salvación no fue oro ni plata, sino la sangre preciosa de un cordero sin mancha ni contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros comprendiésemos el amor eterno con el cual Dios siempre nos ha amado. En esta noche, tal vez, y ustedes que nos ven por la televisión, tal vez estás viendo desde un bar, a lo mejor desde la sala de tu casa, tal vez desde la cárcel, donde quiera que tú estés. Te invito también a que esta noche hagas la paz con Dios, a que te reconcilies con Dios, a que vengas a la cruz. No te invito a que vengas a una religión, te invito a que vengas a un hombre que se llama Jesucristo. Tú puedes tener una religión sin tener a Jesucristo ni el perdón de tus pecados. Jesús dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Ven a Jesús en este momento y dile estas palabras. Ahí desde donde te encuentras, en el silencio de tu corazón, sinceramente, dile: Señor mío y Dios mío, en esta noche reconozco que yo no camino contigo, que estoy caminando muy lejos de ti, y te pido que me perdones, porque quiero regresar a ti, mi Padre y mi Dios, mi Salvador. Creo que en la cruz tu Hijo con su sangre pagó por mis pecados, y a los 3 días también creo que tú lo levantaste de los muertos, y como creo que Él vive por los siglos de los siglos y que tiene las llaves del infierno y de la muerte, a ti, Señor Jesucristo, a ti, Hijo del Dios Altísimo, te pido que en este instante entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados, dame la mano, quiero ser tu amigo, quiero caminar contigo hasta el fin de mi vida, quiero ser guiado, dirigido, protegido y fortalecido con tu poder. Gracias, Señor, por darme la vida eterna, el perdón de mis pecados y por invitarme a caminar contigo hasta el día que vengas por mí. En el nombre de Jesús. Amén.